Vamos a demostrar en cada caso de intervención que se producen unos efectos que son justo los contrarios de los que el que quiere la intervención, de los que quiere lograr el que pretende y el que apoya la intervención. Vamos a ver, por ejemplo, que el salario mínimo. Yo estoy a favor de los trabajadores y quiero que tengan un salario más alto, y entonces patrocino un salario mínimo. Vamos a demostrar que el salario mínimo perjudica a aquellos a los que quiere favorecer. Es decir, que genera paro, desempleo y pobreza. Precisamente a aquellos a los que se quiere favorecer. Y vamos a ver lo mismo en relación con la seguridad social. Luego, fíjense qué importante es la aportación o la contribución de la ciencia económica. Que vamos a demostrar en términos científicos que cada medida de intervención produce unos efectos que son justo los contrarios de los que pretendía lograr aquel que patrocina o defiende la medida intervencionista. Es decir, unos efectos perjudiciales o negativos, pero no desde mi punto de vista, que no tendría ningún valor, sería simplemente un juicio de valor subjetivo, desde el punto de vista de aquel que de buena fe defiende la medida de intervención. Y esto sí que es una contribución importante que hace la economía al género humano. Muy bien, y vamos a empezar por la primera medida de intervención. Me gustaría que las numeraran. Vamos a empezar a numerarlas. Hoy vamos a ver la primera. Vamos a hablar de las drogas ahora, que es muy interesante. Mañana, bueno, ya a partir de la semana que viene, el próximo jueves, ya seguiremos numerando, y así hasta las 9 o 10, que nos va a dar tiempo de ver juntos. Y la primera medida de intervención que quería comentar es la que está en el epígrafe 7 del tema 51, que se titula La intervención directa del gobierno sobre el consumo. ¿En qué consiste esta medida de intervención? Pues muy sencillo. El mandato que se impone por la fuerza desde arriba dice lo siguiente: queda prohibido, por ejemplo, beber alcohol. Tomen nota de todo lo que estoy diciendo, que es importante. Ustedes dos, quiten eso, cojan un papel y pónganse a escribir. Primera medida de intervención. Queda prohibido beber alcohol. No les extrañe, ha estado en vigor en determinados países durante muchos años. Por ejemplo, la famosa ley seca en Estados Unidos. Estaba prohibido beber alcohol. La producción, distribución, un delito. Y el consumo se te veía en determinadas circunstancias. Pero bueno, mutatis mutandi es lo mismo que existe en vigor hoy en día. Si quitan ustedes alcohol y piensan en otras drogas. Las drogas están prohibidas, la producción, distribución y el consumo, ya veríamos en qué circunstancias y cómo. Razón de la justificación, siempre muy buena. Como se justificó en la ley seca de Estados Unidos, es que el alcohol destroza a los alcohólicos. Es que cuántas familias están en una situación trágica por culpa del alcoholismo. Rotas, maridos que abandonan a sus mujeres, hijos que quedan en circunstancias. Es obvio que hay que prohibir una sustancia tan perjudicial. ¿Y para qué hablar de las drogas? O de los cocainómanos, o de los que caen en la heroína. ¿Quién no conoce a alguien que ha destrozado su vida por culpa de la droga? Entonces, Papá Estado sabe que nosotros somos como niños y que no sabemos cómo comportarnos, y entonces nos prohíbe beber alcohol, o drogarnos, o fumar, porque el acoso a los fumadores es algo, y es obvio, es que los estudios objetivos demuestran que aumenta el cáncer, produce cáncer de pulmón. Mi abuelo se murió de cáncer de pulmón por fumar. Y entonces queda prohibido fumar en todos los sitios públicos. Tiene usted que irse y todo el mundo está ahí fumando en la entrada, en una terraza o en un jardín, y no se puede fumar en los restaurantes, etc. Luego, por tanto, las consideraciones de tipo ético, pasional, los objetivos siempre son los superiores. Y el esquema es: yo sé mejor que tú y como tú no eres capaz, te lo impongo por la fuerza. ¡Pum! Y palo. ¿Qué efectos tiene esto desde el punto de vista estricto de la teoría económica? Vamos ahora a dejar al margen las consideraciones éticas. Es decir, hasta qué punto está legitimado que una persona prohíba por la fuerza que dos personas mayores de edad decidan comprarse o vender una botella de whisky, bebérsela, emborracharse o drogarse, etcétera. No vamos a entrar en esas consideraciones, que habría mucho que hablar al respecto. Vamos a analizar los efectos que tiene única y exclusivamente desde el punto de vista estricto de la teoría económica. Pues bien,
Miren, mientras no cambie el género humano, mientras la gente siga aburriéndose y quiera de alguna forma inhibirse de la realidad, tomándose 1, 2, 3, 10, 20 o 30 copas, o inyectándose heroína o lo que sea, y esto es más tan viejo como la humanidad misma, cojanse ustedes el Antiguo Testamento y Noé, es que el ser humano ha destilado todo lo destilable, uva, madera, cebada, trigo, todo lo destilable, ¿para qué? Porque es muy aburrido vivir y tomarse una copa, pues hombre, el tímido se convierte en lenguaraz, las relaciones humanas se suavizan, etcétera. Incluso cojan ustedes en los evangelios y una cosa que se llama las bodas de Caná. ¿Qué pasó en las bodas de Caná? Hay unas bodas, se reúne todo el pueblo, empiezan a beber, plan, 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 dice la Biblia que cuando estaban todos beodos, fíjese todos, ahí estaban todos, estaban todos los discípulos de Jesucristo, todos borrachos. Se les terminó el vino, una situación angustiosa. Entonces viene la madre de Jesús, oye, se les ha terminado el vino. Jesús, no ha llegado mi hora, pero las mujeres son un coñazo. Que se les ha terminado el vino, que no ha llegado mi hora, que se les ha terminado el vino, joder, coñazo. Coged esas tinajas, llenarlas de agua, servir el vino. Coño, qué vino más bueno, que está yo organizando esta. Estos tíos han hecho justo, son idiotas, son gilipollas. Lo contrario de lo que hace todo el mundo, porque todo el mundo pone el vino bueno al principio cuando están borrachos, y luego cuando la gente está borracha, pues ya da lo mismo sacar garrafón, relleno, etcétera. Y aquí han hecho al revés. Han metido el vino malo al principio, el bueno. A mí me gustaría, debería de ser la verdad que un Vega Sicilia, debe ser la leche, el vino bueno al final. Y todos, y fíjense, si ya estaban borrachos cuando se terminó el alcohol, imagínense ustedes luego cuando empiezan a servir los garrafones de vino bueno. Bien, esto simplemente es una digresión para que vean que siempre hemos procurado, de alguna forma, inhibirnos de la realidad en mayor o menor grado. Mientras continúe la demanda, si la producción, distribución y consumo de estas sustancias se prohíbe, se produce un efecto inmediato, tremendo, y es que el coste de producción de la correspondiente sustancia en el mercado, en este caso en el mercado de negro ya, porque es ilegal, sube como la espuma. Mientras la gente quiera seguir bebiendo alcohol, como sucedió en la ley seca, ahora tiene que pagar mucho más por el alcohol. O como sucede ahora, porque una dosis de cualquiera de las drogas no vale nada, y sin embargo el mercado negro vale muchísimo. ¿Por qué? Porque hay que añadir al coste el coste de producir el producto y distribuirlo al margen de la ley. Y entonces se produce un efecto de enorme crecimiento, en primer lugar, de los precios. En segundo lugar, se produce un efecto de criminalización del proceso de producción, distribución y consumo. ¿Quiénes son los que se ocupan ahora de producir y distribuir las sustancias? Aquellos más expertos en violar la ley. Es decir, se pone en manos de las mafias y los criminales el proceso de producción y distribución hasta que llega al consumo. Y a los consumidores en contacto con toda la criminalidad. Pero es que además esos criminales se forran, porque como son los que tienen más habilidad para violar la ley, venden el producto al margen de la ley a un precio elevadísimo, obtienen una fuente cuantiosísima de beneficios. Lo que les permite, por cierto, a su vez corromper el sistema para poder de alguna forma preponderar y cumplir sus objetivos. Pero es que además resulta que no pueden recurrir a los tribunales ordinarios de justicia para dirimir sus conflictos. Oiga, mire, yo pongo una demanda a mi competidor mafioso porque teníamos un acuerdo de distribuirnos el barrio de Salamanca y no lo ha cumplido. Entonces, por favor, ruego, señor juez, que me indemnice, porque yo soy el que distribuyo la cocaína en la mitad del barrio de Salamanca y este tío me está cogiendo. Venga, por favor. No lo pueden hacer. Entonces, si no lo pueden hacer, ¿a qué recurren? Pues muy sencillo, al tiro y a la violencia. Y luego, aquellas personas que no son capaces de comportarse adecuadamente con la droga, y este es otro de los efectos más graves que tiene la prohibición. Miren, cuando hay una sustancia, y las drogas son sustancias efectivamente peligrosas, y no me estoy refiriendo solo a las drogas tipo cocaína, heroína, etcétera, que son muy peligrosas, también el alcohol es una sustancia peligrosa, y el tabaco es una sustancia peligrosa. Sin embargo, en un orden espontáneo, aprendemos evolutivamente por prueba y error a cómo debemos de comportarnos en relación con las drogas. En un orden de libertad, tendemos, la mayor parte de los seres humanos, a aprender a comportarnos con esas drogas.
De hecho, donde culturalmente es aceptable beber vino, hemos aprendido a beber vino. Sabemos cómo se bebe vino en el mundo mediterráneo. Bebemos en las comidas y sabemos que nos podemos tomar 2, 3 vasitos de vino. Los fines de semana a lo mejor un poco más. Y a lo mejor en las bodas de Caná ya se sabe que es una boda. Y no es nada raro, y lo tenemos internalizado.